dándole la bienvenida al profesor Bruce Markel, quien, además de ser un experto en el tema de la liquidación, y ya verán por qué, fue profesor de Derecho Jeffrey A. Stoops en la Facultad de Derecho de la Universidad Estatal de la Florida en julio de 2013, luego de su retiro como juez de bancarrota de los Estados Unidos, posición que ocupó desde el año 2004. Antes de tomar el estrado, Markel practicó Derecho Concursal y Derecho Mercantil en la ciudad de Los Ángeles por 10 años y fue docente durante 14 años. Al finalizar sus estudios universitarios, fue secretario del entonces juez Anthony M. Kennedy en la Corte de Apelación del Noveno Circuito. Ha sido autor de numerosos artículos sobre Derecho Concursal y Derecho Mercantil, como también coautor de 4 libros de compilaciones para la Escuela de Derecho. El profesor Markel contribuye con la revista Collier en cuanto a temas de bancarrota y como miembro de su junta editorial consultativa. Un aplauso. Y aunque el profesor Clifford ya lo introdujo, el tema que estará tratando es el inicio de la liquidación, escogiendo entre liquidación u ongoing concern sale. Muchas gracias. Thank you very much, and thank you to FinJuice and the sponsors of this program. I appreciate the invitation to come and speak. And I'll start today. I'm talking several times today, and right now the topic is liquidation. And I want to talk 2 points about liquidation, one theoretical, or two areas of liquidation, one theoretical and one practical. I think you have to understand, in one sense, how liquidation fits into the bankruptcy scheme before la liquidación dentro del esquema de la bancarrota, porque en un sentido no se necesita la reestructuración si el rol de la ley de bancarrota es solamente para ayudar a los acreedores. Muchas veces tenemos que ayudar no solamente a los acreedores, tenemos que entender algo. Creo que tenemos que ver, hay ciertos principios que tienen que ver dentro de las teorías de la liquidación. Algunos de estos, yo no voy a hablar hablando solamente de mi país, de los Estados Unidos, sino que voy a hablar más internacionalmente. Hay muchas organizaciones internacionales que tienen varias posturas con respecto, por ejemplo, el Banco Mundial y otras instituciones tienen artículos extensivos de cuáles son las mejores prácticas, y yo voy a tratar de escoger de toda esta producción literaria para compartir con ustedes hoy. Yo he trabajado con el Fondo Monetario Internacional con respecto a las leyes internacionales o las leyes nacionales de insolvencia. Ahora, ustedes dirían, ¿y qué tiene que ver el Fondo Monetario Internacional con eso? Sí, a ellos les importa el tema porque en una buena economía, en una economía sólida, necesitan un sistema de insolvencia, necesita dentro del sistema que sea más que un simple contrato o otros mecanismos, sino que se necesita todo un sistema que sea fortalecido, que sea estable. ¿Y por qué? Porque, bueno, uno de los principios de todos los esfuerzos que se hacen o las autoridades, una de las teorías que existen es que para nosotros poder llevar a cabo una reorganización debemos garantizar que todos los participantes vayan a recibir en esa reorganización por lo menos lo que hubieran recibido en un proceso de liquidación. Por ejemplo, en los Estados Unidos eso le llama el mejor interés, pero la idea principal es que en una situación de insolvencia, cuando tenemos un deudor que no puede pagar sus deudas, los acreedores no tienen el derecho de recibir todo lo que ellos tienen, sino que ellos tienen el derecho a recibir el proceso de reorganización, por lo menos lo que hubieran recibido si ese deudor se hubiera liquidado. Entonces, los derechos de estos contratos personales, ellos tienen que respetar lo que se pudiera esperar en el mundo real, que pudieran esperar en un caso de insolvencia, por las condiciones de ese acreedor. Pero entonces, cada acreedor tiene el derecho de eso. Además de eso, y aquí viene el concepto de la reestructuración. Este es el segundo punto. En muchas organizaciones, la compañía o la organización de una compañía tiene un valor que es mucho mayor si continúa operando que si es liquidada. Entonces, eso es lo que le llamamos el
ahora si continúa trabajando esa compañía, ya sea para los acreedores o cualquiera que sean los participantes, entonces esa compañía vale más. Ahora, ¿quién tiene el derecho de este excedente? Ya sean los acreedores, dentro de las prácticas internacionales, ellos tienen el derecho por lo menos a recibir lo que hubieran recibido si la compañía fuera liquidada. Pero ese diferencial, ese excedente, hay un consenso de que este es un área en la que nosotros podemos tener diferentes opiniones. Y cuando tenemos diferencias de opiniones, entonces muchas veces ese excedente se le va a poner a los acreedores a que voten. Los acreedores mismos van a decir, bueno, esta es una organización. Yo quisiera que me dieran por lo menos lo que yo recibiría si la compañía fuera liquidada. Ahora, entre nosotros vamos a decidir cómo nosotros vamos a distribuir este excedente y la mayoría de nosotros vamos a tratar de definir si sea 50 más 1 o en qué forma van a decidir cómo ese proceso de reorganización y qué se va a hacer con ese excedente. Entonces, el primer punto teórico es que sí, la liquidación es muy importante con respecto a la reorganización, porque en un sentido es una forma, es una salida, le da un mínimo de revolverles a los acreedores hasta que vayan a la posición extraordinaria de un plan de reorganización. Ahora, el segundo es menos universal. El valor de liquidación. Hay varios acreedores que pueden participar en la bancarrota. Nosotros hablamos un poquito esta mañana con respecto a los accionistas. Por ejemplo, si una compañía verdaderamente está insolvente, cuando se liquide o de cualquier otra manera, cuando los accionistas, su participación no tiene ningún valor. Por ejemplo, en los Estados Unidos, en el sistema, son completamente eliminados. Si no hay ningún valor para un tipo de acreedores, por ejemplo, los acreedores principales o ellos toman todo el valor de la compañía, entonces no queda nada para los segundos acreedores. Entonces no habría razón de participar porque no hay nada que les quede a ellos. Entonces cuando el valor de liquidación es muy importante, no solamente porque les da una salida a la participación en un proceso de reorganización, sino también para establecer los términos de participación y la forma en que se van a involucrar los demás acreedores. Los accionistas, los acreedores más pequeños. Entonces se convierte extremadamente importante cómo se determina el valor de liquidación. Y de aquí yo voy de lo teórico a lo práctico. Porque una cosa es decir, bueno, el valor de la liquidación es este y este, pero es otra cosa decir, bueno, esto es lo que es el valor de liquidación. Y aquí es donde voy a entrar en la parte del título Yo quiero hablar un poquito del valor de liquidación y cómo esto impacta la reorganización o la bancarrota, o el proceso de reorganización y bancarrota. Lo que quiero hablar hoy, el primero, ¿quién decide cuándo se va a hacer la liquidación? ¿Quién decide la reorganización en comparación con la liquidación, basándonos en los principios que estamos hablando? Y lo segundo, una vez se ha decidido eso, hacer liquidación o vender, ahora, ¿cómo se hace en la forma más eficiente? Bueno, lo primero es, ¿quién lo decide? Eso es una respuesta más fácil porque es una explicación compleja. Bueno, los administradores, la persona que está de acuerdo a los estatutos en la posición de tomar esa decisión. Ahora, la explicación para eso es que ustedes oyeron esta mañana en los Estados Unidos, hay algunos sistemas, por ejemplo, que esa pre-solicitud de bancarrota, esos administradores pueden decidir eso. Ahora, bajo la ley, un administrador ha sido nombrado. Bueno, este administrador puede decir, bueno, yo lo siento, tu visión del futuro de la compañía no es una visión que yo tengo, entonces yo creo que la compañía debe ser liquidada. En tercer lugar, pudieran ser los acreedores. Los acreedores mismos pueden decir, bueno, esta compañía no va a lograr salir adelante, no vale lo que nosotros creemos y yo creo que debe ser liquidada. Si lo complicamos un poco más, es que la liquidación no siempre es la mejor forma. Hay tres partes de tu negocio. Una le va bien, a otra no le va bien. Queremos liquidar la parte que no produce nada, que no está generando ingresos, que nos está drenando la compañía.
Entonces, hay muchas formas en que se puede liquidar a una compañía. Ahora, la forma en que se puede hacer, hemos visto muchos sistemas de insolvencia, en el que, por ejemplo, el administrador arregla la venta, hace todas las cosas y cómo esa persona se le paga por su tiempo. Bueno, generalmente, de acuerdo a las mejores prácticas en los Estados Unidos, se hace en base a comisión. Bueno, se dice cuando tú tienes un grupo de activos y se ha determinado que esos activos hay que liquidarlos, que es lo mejor. Ahora, ¿quién va a...? Siempre es un tema delicado porque hay algunos administradores que quieren que se le pague por su tiempo, otros quieren que se le pague completamente y hay cierta tensión porque a veces los acreedores no están de acuerdo. Entonces, cuando se usa una comisión, es una forma un poquito como más justa de hacerlo, porque hay veces que si consiguen un mayor valor, entonces se le paga de acuerdo a esa comisión. En los Estados Unidos eso se respalda con una supervisión a esos administradores. Muchas veces hay ciertas agencias que supervisan esto. Estos son los casos que tenemos, esto es lo que ha pasado, eso cuesta dinero, eso cuesta tiempo. Y hemos visto que en otros sistemas en el que esos administradores se les paga como un salario. Por ejemplo, trabajamos en Bosnia con el Fondo Monetario Internacional y hay de estos administradores que trabajaron en compañías hasta por 9 años tratando de cerrarla porque no había incentivo para concluir el proceso. Así que hay muchas formas de hacerlo. Ahora sí, trato de hacer una descripción un poco larga de lo que es la venta 53 en los Estados Unidos o la venta de todos los activos, porque cuando hablamos de la liquidación, cuando vamos a subasta o si vamos vendiendo los activos, vamos a suponer que este hotel cae en insolvencia y entonces se empiezan a vender todas las sillas, cada cosa de manera individual al mejor postor. Entonces hay un procedimiento diferente, distinto que va con todo esto cuando hay insolvencia. También se puede liquidar una compañía vendiendo todos sus activos como un grupo a alguien que los quiera comprar todos juntos, alguien que tenga un mejor uso para esos activos y en general. Y tal vez si lo venden todos juntos, puede ser que valga más que cada pieza aparte. Así que en los Estados Unidos eso lo hacemos en el Código de Bancarrota, principalmente porque como es un sistema federal, la mayoría de los derechos de propiedad están gobernados por los estados y la bancarrota va supervisada por la ley federal. Entonces es difícil para que una venta se dé en una compañía sin tener que recurrir a las leyes de diferentes estados. Entonces, como la ley de bancarrota está bien centralizada, entonces ese proceso es un poquito más complejo. Entonces, ¿qué pasa cuando se ve una ley de 363? Hay diferentes cosas. La parte difícil es que se va a hacer la venta. Pero ¿qué pasa si el deudor está vendiendo productos como helado, frutas, cosas que hay que venderlas rápida? Entonces, hay cosas que necesitan venderse rápido. Entonces, de acuerdo a esta ley, cuando los bienes en sí o los productos, sí hay un tiempo para venderlos, pero cuando los acreedores dicen, o el comprador dice, yo quiero comprar estos activos en el próximo mes y no los puedo comprar en el próximo mes, no estoy interesado. Yo lo quiero comprar bajo estos términos o no los compro. Entonces, yo no sé cómo esto se traduce, pero en los Estados Unidos nosotros llamamos la regla de oro, porque el que tiene el oro hace la regla. Entonces, cuando el comprador dice, bueno, estos son los términos en los que yo quiero comprar, y tú tienes que hacerlo rápido. Y en la práctica se usa la ley 1363 para maximizar eso. Entonces, el origen de la 1363 fue permitir que se consiga el mejor precio sin
esto divorcia, separa el precio que se está pagando por un activo del reclamo que se tenga. Entonces la persona puede irse bien limpio de cualquier otra posible reclamo, y esto puede maximizar el precio que se puede conseguir. Entonces el comprador que pague más, entonces esa es la persona que va a recibir, sí, el título que la persona consiguió, va a quedar libre de cualquier reclamo. Entonces, utilizando este proceso de manera selectiva, entonces lo que se tiene es la habilidad de que el proceso de insolvencia sea como un paquete. Entonces, muchas veces los compradores van a contactar al deudor antes de él, y le dicen, bueno, mira, esta es la forma en que yo quisiera comprar esta división o su compañía o esta parte. Yo quiero hacerlo dentro de la ley, la venta 363, o yo lo quiero hacer así o lo quiero hacer así. Entonces, eso va a ser solamente por 60 días. Si tú no lo quieres hacer dentro de 60 días, entonces no estoy dispuesto a comprar esos activos. Entonces, esta 363 o cualquier otra versión del 363 reconoce el derecho del comprador o el interés de lo que se está vendiendo. Muchas veces se puede vender rápido, se puede vender como grupo, se puede vender todo junto, sin tener que seguir a ciertos reclamos o demandas. Ahora, un comentario para concluir. Es que hemos estado hablando desde esta mañana, el paradigma es que las compañías grandes y con divisiones dentro de la compañía, pero la verdad es que algo como, dependiendo de las estadísticas que ustedes tengan, del 95 al 99% de las empresas son pequeñas y medianas. Eso quiere decir que vagamente tienen menos de 10 empleados, tienen algo menos de $250,000 en activos. Esas son las empresas pequeñas. Esos deudores no les conviene la venta 363, porque la mayoría de las veces esas personas son el negocio mismos. Si tú te llevas al dueño de la compañía, ellos conocen a todo el mundo y le compran porque es a él. Entonces, tú tienes un problema en términos de cómo tú maximizas esta situación, donde tú tienes un empresario, un comerciante, alguien que está a cargo de este negocio, que lo conoce bien, pero por la razón que sea, no puede pagar sus deudas. Eso es un problema muy grande. Y es aún peor, incluyendo este punto. Muchas veces estas empresas pequeñas son una persona. ¿Cómo tú liquidas una persona? Es un ser humano. Son de carne y hueso. Entonces tiene que haber una razón para continuar. Entonces, en esos países que no le dan lo que se llama un descargo, una liberación de deudas para los individuos, para las personas, yo creo que esto es un mensaje fuerte, especialmente en la Unión Europea. Hubo una recomendación en el 2014 de que haya alguna forma de alivio para estos pequeños empresarios que están en esta situación, porque no tienen ningún incentivo para continuar trabajando con deudores que no pueden salirse de la deuda, que no se pueden reorganizar en términos del compromiso o reducir sus deudas, porque es muy difícil para ellos. Entonces, el proceso de liquidación con respecto a las conexiones con la reorganización, es una forma diversa, es un problema diverso, pero finalmente se mezcla, si ustedes quieren, con los conocimientos, con un concepto de la reorganización. Entonces yo creo que el mensaje para concluir es que sí, la liquidación y la reorganización no son dos procesos muy distintos, pero su destino muchas veces uno quiere hacer una liquidación parcial, a veces uno quiere hacer una reorganización parcial. Entonces, cuando se consideran todos juntos, ese es el beneficio más grande que podemos tener. Muchas gracias. Thank you very much.